Sigamos con el profeta Jeremías, capítulo 5, versículos 23 y 24. Jeremías está reprendiendo al pueblo de su época en Israel porque no eran conscientes de lo que Dios estaba haciendo. Estaban ensimismados en sus propios afanes carnales y eran ciegos y sordos a lo que Dios estaba diciendo y haciendo. Y esto es lo que Jeremías dijo en el capítulo 5, 23 y siguiente. Este pueblo es Israel, en tiempos de Jeremías, tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron de él. ¿Cuál es la evidencia? El siguiente versículo. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Observe, ¿con qué propósito se da la lluvia? Para cosechar, así es. ¿Cuál error había cometido Israel? No se dieron cuenta de que dependían completamente de Dios para tener lluvia y que la lluvia se daba por causa de la cosecha. Perdieron de vista el propósito de Dios. Y dice que Dios guarda los tiempos establecidos de la cosecha. Eso se convirtió en una sorprendente revelación para mí hace años. De hecho, había entrado en un restaurante un poco antes y había escogido una mesa en la que quería sentarme. Pero cuando fui a sentarme había un pequeño letrero sobre la mesa que me mostraba que no podía sentarme ahí. Adivina qué era. Reservado. Y cuando leí este pasaje pensé, eso es. Dios ha puesto un letrero sobre algunas pocas semanas en las cuales la cosecha debe recogerse. Él las ha reservado. Él dijo a Satanás: tú no puedes tener esas semanas. Yo las he reservado para la cosecha. No son meses, sino semanas. Aquellos que son agricultores o trabajan la tierra y tienen campos sembrados, no tanto ganado, se darán cuenta y estarán de acuerdo conmigo. ¿Cuál es la estación más crítica del año? ¿Cuál es la temporada más ocupada del año? ¿Cuál es la temporada en la que todos deben estar afuera trabajando? La cosecha, así es. Y en Proverbios, capítulo 10, versículo 5, es mejor si lo leemos. Proverbios 10, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Porque en el tiempo en que todos deben estar alertas y activos, él está durmiendo. Y avergüenza a su padre se avergüenza de él. ¿Cree usted que hay hijos en la iglesia que causan vergüenza a su padre? Porque en la hora de la cosecha están durmiendo. Durmiendo en los bancos de una iglesia, sentados allí, escuchando sermones, cantando himnos y totalmente indiferentes a la cosecha que debe recogerse. ¿Podría ser que uno o dos de ustedes pertenezcan a esa categoría? ¿Recuerda lo que dije acerca del egoísmo? Tiene otro aspecto propio, encerrado en su propia bondad espiritual, emocionado con sus dones espirituales, capaz de hablar un lenguaje espiritual, pero dormido cuando se debe recoger la cosecha. Y luego pasamos a Joel, capítulo 2, y vemos en esta profecía de Joel el equivalente espiritual de la cosecha natural. No podemos abordar el tema completo de Joel, pero Joel tiene 3 secciones principales que corresponden a los 3 capítulos. Sección 1, desolación. Sección 2, restauración. Sección 3, juicio.
Y aquí en el capítulo 2 llegamos a la restauración, y el agente de restauración es la lluvia, que es imagen del Espíritu Santo. Joel dice en el capítulo 2, versículo 23, «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo», cayó sobre la iglesia primitiva, «y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, mes de la Pascua, marzo o abril». Y observe el propósito de la lluvia. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Cuáles son las tres principales cosechas? El trigo, el vino y el aceite. ¿Qué los produce? La lluvia tardía. ¿Cuál es el equivalente espiritual de la lluvia tardía? Sigamos con Joel 2:28. Y después de esto, ya en la sesión anterior hablamos de lo que sucedió después, y recordarán que ocurrió después de que el pueblo de Dios se había reunido para ayunar, orar y clamar a Él. Y después de esto, Dios dice, «Derramaré mi espíritu sobre toda carne». Es interesante que Pedro citó ese versículo el día de Pentecostés y dijo, «Esto es lo dicho por Joel el profeta». Pero no dijo después, dijo en los postreros días. Pero en ese pasaje, en Hechos capítulo 2, si lo estudia cuidadosamente, Pedro cita a Dios como si dijera, «derramaré de mi espíritu», parte de mi espíritu. Pero aquí dice, «derramaré mi espíritu». Vaciaré el cubo completo, lo derramaré todo. Y él dice, sobre toda carne. Como buen pentecostal, cuando encontré por primera vez el movimiento carismático en los años 60, estaba desconcertado. Me dije, anglicanos, presbiterianos, bautistas, no tienen derecho alguno al Espíritu Santo. Eso es para nosotros los pentecostales. Pero Dios me recordó amablemente que los anglicanos, los bautistas, los presbiterianos y los hermanos de Plymouth todos tienen carne. Y él dijo, voy a derramarlo sobre toda carne. Y él procedió a hacerlo, no me consultó. No me preguntó mi opinión, nada más lo hizo. Pero quiero decirle que hay mucha carne que todavía no ha recibido el derramamiento. Ruth les hablaba acerca del mundo musulmán. Hay más de 1 billón de musulmanes en la tierra, una población muy grande. Y básicamente solo han caído unas pocas gotas. Eso es todo. Ya sabe, las estadísticas en el mundo son interesantes. Los chinos son un poco más de 1 billón de personas. En otras palabras, 1 de cada 5 personas en la tierra es chino. ¿Sabía eso? No puede hablar de alcanzar a las naciones si no está alcanzando a los chinos. Y una población ligeramente menos numerosa hoy son los musulmanes. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Acaso no tienen carne? Ellos van a ser visitados, porque Dios lo dijo. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y enseguida él habla acerca de las manifestaciones sobrenaturales que llevarán al clímax en los últimos días. Sangre y fuego y vapor de humo, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.